Jesús en el capítulo 5 de Mateo dice, hay un título ahí en la Biblia, dice Sermón del Monte, y comienza las bienaventuranzas. Ya hemos leído el versículo 3 y el versículo 4 el domingo anterior. Hoy vamos a comenzar en el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a comenzar con el primero que hemos leído, que es el versículo 5. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra original, hermano, buscando un poco la referencia, la palabra griega en el original es praus. Y esta palabra se refiere a alguien que tiene control de sí mismo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de manso, ¿no? En griego es praus, dice alguien que tiene control de sí mismo. El apóstol Pablo más adelante diría el dominio propio, ¿sí? Dice, bienaventurados los mansos, alguien que tiene control de sí mismo. Y aquí, ojo hermano, no tenemos que confundir esto con alguien débil. No se refiere la palabra manso a alguien débil o a alguien cobarde, porque en la Biblia, hermanos, vamos a encontrar que Jesús mismo nos dice que debemos aprender de Él, porque Él es manso, ¿no? Él es manso. Entonces, ¿cómo asociamos nosotros esta palabra? Por ejemplo, cuando entramos a la casa de alguien, a visitar a un amigo, a un pariente, y sale un perrito o un perrote, también puede ser grande, lo normal es que uno le tenga temor al animal, ¿verdad? Y generalmente, ¿qué es lo que te va a decir el dueño o la dueña de ese perro? No se asuste, es manso, le dice, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando alguien nos dice que ese perro o ese animal es manso? Aunque tenga apariencia de malo, aunque tenga apariencia o sea un animal grande, le dice, no le va a hacer daño, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la palabra manso, es alguien que no va a hacer daño a los demás. O sea, se sabe controlar, ¿no? Se sabe controlar. Entonces, ¿pero por qué la Biblia dice bienaventurados los mansos? Ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 11, vamos a ver una enseñanza de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús enseñando a sus discípulos y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, Jesús está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se puede usted imaginar, hermano, aquella noche cuando lo iban a detener a Jesús? Él sabía que los soldados lo iban a rodear, lo iban a detener, que luego lo iban a torturar y finalmente lo iban a matar. Jesús sabía todo eso. Ahora, él tenía el poder para destruir a sus enemigos, destruir a los soldados romanos. Claro que sí lo tenía. Pero ahí, hermanos, Jesús nos da una lección muy importante a nuestras vidas, de que Él, a pesar de tener el poder,
él si hubiera querido de un soplido, destruía a todos los romanos en ese momento. Él tenía el poder para destruir a sus enemigos, pero él no lo hace. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque él quería cumplir la voluntad de Dios Padre, pero también porque él es manso de corazón, ¿sí? Y volvemos al ejemplo de este perro que es grande. Cuando visitamos la casa de alguien y sale un perro grande, imagínense un animal que es robusto, es grande, es fuerte, pero es manso. Ese animal a lo mejor tiene la fuerza y el poder para destruirte o para hacerte daño, pero es manso, se controla. Entonces Jesús, hermano, nos está dando una clara enseñanza. Aprendan de mí, dice, que yo soy manso. Y muchas veces, hermano, nos vamos a ver en situaciones donde a lo mejor tenemos el poder para hacer alguna cosa mala contra alguien o para tomar venganza de alguien que nos ha hecho daño, pero dice la Biblia, bienaventurados los mansos. Los que a pesar de tener el poder, la fuerza para hacerle daño a alguien, no lo hace. Dice, bienaventurados, felices, o como diría la palabra, dichosos, aquellos que saben controlarse. La Biblia dice que una persona que tenga control de sí mismo es más fuerte que alguien que controla una ciudad. Vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Proverbios 16, 32 dice de esta manera: mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. Interesante. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso es impresionante, hermano. Alguien que se enseñorea de sí mismo, o sea, alguien que sabe controlarse, como hemos mencionado, Pablo lo llama dominio propio, alguien que sabe dominarse a sí mismo. Está siendo sometido de repente a alguna prueba o alguna tentación, como cuando alguien quiere provocarte en la calle, y esto lo viven mucho los hermanos que manejan vehículos, ¿no? Cuando tú estás manejando tu vehículo y en alguna parte alguien se te cruza o accidentalmente tú le cruzaste a alguien y esa persona se enoja tanto y viene y ¿cuántas veces no les ha pasado a los que manejan vehículos? Que la persona quiere entrar en un conflicto contigo. Algunos a lo mejor te va a lanzar algunas palabrotas, algunas groserías, algún insulto, o te va a invitar a ir a los puños, ¿verdad? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado eso? Y alguien en la calle, por alguna situación, me invita a los puños. Y el lado humano, hermanos, de nosotros quiere reaccionar. Uno dice, yo no me voy a dejar insultar con esta persona. Yo no me voy a dejar estropear. Entonces ahí, pues, lógicamente quiere salir, ¿no?, a flor de piel ese deseo de venganza, de tomar justicia por mano propia, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Es más fuerte, dice, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, que la persona que puede hacer mucho daño, dice, más fuerte es aquella persona que puede dominarse a sí mismo. Cuando alguien te provoca, cuando alguien te insulta, cuando alguien te ofende, y tú eres capaz de retener tu ira,
no exteriorizar tu ira y no devolver mal por mal, la Biblia dice que tú eres más fuerte que alguien que toma una ciudad. Porque es muy difícil, hermano, dominarse a sí mismo. O como dice la palabra del Señor, es muy difícil ser manso. Muy difícil ser manso. Por eso Jesús en su enseñanza de las bienaventuranzas y en el pasaje que hemos leído dice, aprendan de mí porque yo soy manso. Soy manso. Entonces, hermanos, podemos decir que los mansos son bienaventurados, porque Jesús en el Sermón del Monte está diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, hermanos, tienen el poder, la fuerza, la capacidad de hacer a lo mejor muchas cosas, de tomar venganza por mano propia, pero no lo hacen. O sea, el que es manso, hermanos, no es porque no tiene la capacidad de vengarse o de humillar a alguien o de herir a alguien, sino que a pesar de que tiene esa capacidad, no lo hace. Sino que deja que sea Dios el que pelee sus batallas. El creyente, hermano, cuando se enfrenta a este tipo de situaciones, dice, Señor, en tus manos queda. En tus manos, Señor, queda esta situación. Y más adelante también en la enseñanza, el Señor va a decir que no nos venguemos nosotros mismos. No os venguéis, no paguéis a nadie mal por mal, dice la palabra del Señor. No es porque no podamos hacerlo, insistimos en eso, hermano. No es porque usted no puede tomar justicia por mano propia o no tenga el poder o la fuerza de hacerlo, sino que usted por sus convicciones en el Señor se abstiene. Esa es una persona mansa de corazón y según la Biblia dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Dios es el que va a pelear nuestras batallas y es Él el que nos va a dar la tierra por heredad. No es que la reclaman, no es que la exigen. Dios es el que le va a dar, pero esto es por causa, hermanos, de depender de Él. En tus manos, Señor, yo te entrego este conflicto que tengo con esta persona. Muchos de nosotros, hermanos, y es parte de la vida, vamos a entrar en conflicto con alguien. Vamos a tener problemas legales con alguien. Esa es parte de la vida. Pero, hermano, si nosotros tomamos justicia, acción o venganza por mano propia, hermano, no estamos comportándonos como indica la palabra del Señor. Si dependemos de Él, Él nos va a dar la tierra, dice la promesa, nos va a dar la tierra por heredad. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 56. Salmos, capítulo 56, versículos 8 al 9. Dice ahí, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Qué es redoma? Redoma es un bote, una botella que a lo mejor han visto por ahí en alguna película. Es una botella que tiene una panza grande abajo y arriba es un pico delgado, ¿no? Abajo tiene su pancita grande y arriba el pico delgado. Dice, pon mis lágrimas en esa botella, en esa redoma. No están ellas en tu libro. Mire, aquí el salmista deja entrever que el Señor conoce nuestro sufrimiento, conoce nuestras lágrimas. Dice, ¿acaso no están mis lágrimas escritas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos en el día en que yo clamare. Dice, esto sé que Dios está por mí. Esta es una persona mansa de corazón.
Es una persona que no está tomando la justicia por mano propia, sino que se lo está dejando al Señor. Dice, serán vueltos atrás mis enemigos, pero en el día en que yo clamare. Por eso, mi hermano, es importante que cuando estamos teniendo estos conflictos con las personas, mostremos una actitud mansa de corazón. Clamar al Señor y decirle al Señor, Señor, este problema con esta persona yo te lo entrego a ti. Y qué lindo, hermano, cuando los creyentes aprendemos a confiar en el Señor, aunque pudiéramos nosotros hacer justicia por mano propia, dejemos en las manos del Señor. De esa manera, y solo de esa manera, demostramos que somos mansos. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, primera bienaventuranza de hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Volvamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Otra vez a las bienaventuranzas. Mateo, capítulo 5. Ahora leamos el versículo 6. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A ver, cuando una persona tiene hambre o sed, ¿su mente en qué va a estar enfocada? Yo les pregunto, cuando una persona está, digamos, vagando en el desierto, a veces se ve en las películas eso, ¿no? Una persona que quedó en el desierto, hace mucho calor, no tiene agua, tiene sed y tiene hambre. Y aquí viene la pregunta, ¿en qué va a estar enfocada su mente? Lógicamente, va a estar su mente enfocada en conseguir agua. Y si tiene hambre, pues su mente va a estar enfocada en la comida. Es decir, hermanos, que tener hambre y sed de justicia, ¿qué significa para nosotros? Significa que nuestro principal anhelo en la vida tiene que ser hacer lo justo, hacer lo bueno, hacer lo recto delante de los ojos del Señor. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que en mi mente, si yo tengo hambre y sed de justicia, en mi mente, en lo que yo voy a estar enfocado va a ser en hacer justicia, en hacer lo justo, en hacer lo bueno, en hacer lo recto delante del Señor. Veamos lo que dice Deuteronomio. Vamos al Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 18. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 18, dice, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Mire, el Señor está diciendo esto con promesa. Dice, haz lo recto, haz lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Hacer lo recto, hacer lo que es bueno, hacer lo que agrada al Señor. Y el Señor, hermano, promete en su palabra que nos va a ir bien. Aunque muchas veces nos toque perder la discusión. Una vez escuché a alguien que decía, a veces es mejor perder la discusión que perder la amistad. A veces con un amigo, con un hermano, a veces hasta con un pariente, empezamos una discusión
Y a veces tonterías, hermano. A veces por tonterías comienzan las discusiones. Y como nosotros queremos hacer prevalecer nuestra opinión, nuestra forma de pensar, entramos en conflicto. Pero los creyentes, hermanos, estamos llamados a apaciguar en vez de aumentar el problema. Dice, haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Aunque sea perder la discusión, no importa ya decirle, ya, tienes razón, con tal de que hagamos las paces. ¿Ah? ¿Qué tal? Con tal de llevarnos bien, de hacer lo bueno y de darle ejemplo de buenas acciones también a esa persona con la que estamos teniendo un conflicto. Dice, haz lo bueno y haz lo recto ante los ojos del Señor para que te vaya bien. Hambre y sed de justicia. Hermano, esa palabra tiene que estar en nuestra mente siempre. Si tenemos hambre y sed, siempre vamos a anhelar hacer lo bueno. Siempre. ¿Por qué? Porque estamos sedientos, porque estamos hambrientos. Siempre vamos a querer hacer las cosas correctamente, obrar con justicia. Ahora, ¿pero qué es lo que promete el Señor a aquellos que tienen hambre y sed de justicia? En el versículo 6 de Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y la promesa dice, porque ellos serán, ¿qué cosa? Saciados. Ellos serán saciados, ellos serán llenos. ¿Han visto en las películas cuando esa persona está en el desierto y está sediento y de pronto encuentra un oasis? ¿Ah? Encuentra un manantial, una fuente de agua. ¿Qué hace esa persona? Va corriendo a esa fuente de agua y empieza a tomar. ¿Con qué ímpetu? ¿Alguna vez usted ha visto comer a alguien que tiene mucha hambre? ¿O usted mismo? ¿Ah? Cuando tiene mucha hambre, resulta que no ha desayunado, no ha almorzado, y ya son las 3, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde. ¿Ah? Cuando uno tiene hambre y de pronto ya ahí llega el plato, qué lindo, hermano. Y cómo lo disfruta uno, ¿verdad? El alimento. ¿Cómo disfruta? Aunque no sea muy rica, y eso es verdad. Aunque la comida no esté muy buena, pero si uno tiene mucha hambre, qué delicia, ¿no? Qué cosa más placentera degustar y comer. Dice, ellos serán saciados. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y esto pasa muy distinto, hermano, a la gente del mundo. La gente del mundo tiene hambre y tiene sed, pero de otras cosas. ¿Sabe de qué tiene hambre y sed la gente del mundo? La gente que no ama al Señor, la gente que no conoce la palabra de Dios. Usted va a ver por todo lado gente que tiene hambre y sed de dinero, hambre y sed de fama, de admiración, de poder y de muchas otras cosas. Podemos irlas enumerando. La gente, usted mira ahora, los jovencitos, las señoritas, ahora con las redes sociales, por ejemplo, hambre y sed de fama. ¿Y qué hacen las señoritas ahora? Se sacan una selfie, ¿verdad? ¿Dónde está mi celular? Ahí. Se sacan una selfie, ¿no? Y a veces en situaciones muy provocativas, muy exhibiéndose. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de eso? Fama. Que los muchachos le den me gusta a su foto, ¿no? O el TikTok. Ahora ya está mucho más de moda el TikTok. En el TikTok, gente bailando, gente haciendo cualquier tontera, ¿verdad? Publicando sus cosas. ¿Para qué? Para tener su minuto de fama. Para que la gente le conozca, aunque sea por hacer cosas malas, no importa, pero quiere ser conocido.
Con esto no estamos diciendo que es malo las redes sociales, que los hermanos no deben tener redes sociales. No estamos diciendo eso. Y de hecho yo sé que muchos hermanos tienen sus redes sociales. Tienen su Facebook, tienen su, ¿qué más? Su Instagram, algunos tienen TikTok. No es WhatsApp también, ¿verdad? Algunos son muy activos publicando estados en WhatsApp. De hecho, nuestra iglesia, hermano, tiene canal de YouTube, tiene página de Facebook y tiene también su canal de TikTok. Voy a hacer propaganda a la iglesia también. No, mentira. Pero tenemos, hermano, tenemos redes sociales, pero las usamos ¿para qué? Para que el evangelio sea compartido, que se viralicen ese tipo de contenido. Hermano, si ese tipo de contenido se va a viralizar y se va a hacer grande y va a llegar a muchos lugares, pues amén y gloria a Dios por eso. Pero actualmente, hermanos, mucha gente tiene hambre y sed de fama a cualquier costo, publicando tonterías. Algunos tienen hambre y sed de dinero. El ser humano, hermanos, es insaciable. El ser humano es insaciable. Tiene un poco y quiere más. Logra un poco más, quiere mucho más. Alguna vez hemos puesto el ejemplo de la persona que anda a pie y dice, yo quisiera tener un medio de transporte. No tiene ningún medio de transporte, pues quiere un medio de transporte, se compra una bicicleta. Y cuando ya tiene la bicicleta y ve pasar a alguien en moto, dice, ay, ahora yo quiero mejor una moto, que con la bicicleta ya me canso mucho. Bueno, junta su dinerito, se compra su moto. Ya está en moto y ve pasar uno en auto. Dice, ay, ahora ya quiero tener mi auto. Junta su dinerito, trabaja y todo y ya tiene su auto y luego ya ve pasar un último modelo. Ahora yo quiero un último modelo. Y así, hermano, va la cadena, la cadena, la cadena. El ser humano es insaciable. Tampoco estamos diciendo que es malo aspirar a tener un vehículo, tener un medio de transporte, tener su casita. Pero, hermano, aunque uno llegue a tener mucho dinero, va a seguir siendo insaciable. La gente del mundo que no ama al Señor, hermano, es insaciable. Tiene hambre y sed de dinero, tiene hambre y sed de ser admirado, de buscar la fama a cualquier precio. Uno mira los números de las personas más ricas del mundo y es impresionante, hermanos. Es impresionante la cantidad de dinero que puede amasar una sola persona. Y cada vez, hermano, hay más personas que son multimillonarios en el mundo. Actualmente no sé en cuánto está la fortuna de Elon Musk, el dueño de Tesla, que recientemente compró la red social Twitter. Hermano, compró una red social en, me parece, 40,000 millones de dólares. Oiga, 40,000 millones de dólares. ¿Se da usted idea de la cantidad de dinero que es eso? Y sigue haciendo negocios y sigue invirtiendo. Hermano, es insaciable. Por más que tenga muchísimo dinero, quiere tener más dinero. Entonces, hermanos, la gente del mundo tiene hambre y sed de otras cosas. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el gran problema de la humanidad? Que nunca va a estar satisfecho. Su corazón siempre va a estar vacío. Por más que tenga lo que tenga, por más que alcance lo que alcance, su corazón nunca va a estar satisfecho. Siempre va a querer más. El Señor ha prometido que los que anhelan de todo corazón hacer lo que a Él le agrada, su corazón será lleno. Su corazón será saciado. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, porque ellos sí van a ser saciados. Por eso, hermanos, decimos, la gente tiene hambre y sed de otras cosas. Hambre y sed de otras cosas.
como hemos dicho, de fama, de dinero, de riqueza, de posesiones. Pero no es saciado, no es saciado. Por eso, hermano, usted va a ver la gente famosa, los artistas de cine, los cantantes famosos, los jugadores de fútbol, hermano, buscan saciarse y nunca están felices, nunca están contentos con nada. Por eso, por ejemplo, los artistas famosos, ¿qué hacen? Se refugian en la droga, se refugian en el alcohol. ¿Por qué? Porque al final del día, hermanos, amén del dinero, de la fama, de ser admirado y querido por la gente, al final del día llegan a su habitación y se encuentran solos. Y sus corazones no están saciados, están vacíos. Y ahí es donde caen, hermanos. Se refugian lamentablemente en las drogas, en el alcohol y en muchos otros vicios. Desperdician su vida, su juventud, incluso su dinero. Pero el Señor promete que aquellos que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Así lo dice en Jeremías capítulo 31, versículo 14. Vamos allá. Jeremías 31, versículo 14. Dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Qué linda palabra, hermanos. Jeremías 31:14. Jeremías 31:14 dice, el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Aquí la palabra del Señor, hermano, usa saciarse. Estar lleno, es decir, que la persona, hermano, que ama al Señor, la persona que ama su palabra, hermano, no va a tener mayor necesidad. Y no estamos hablando de que va a ser millonario, no estamos diciendo que va a ser rico, que va a ser famoso, no. No va a tener necesidad de saciar o de llenar su corazón porque el Señor llena nuestro corazón. El Señor llena nuestro corazón y ya no nos hace falta nada. Así tengamos abundancia o así tengamos escasez, el Señor va a llenar nuestro corazón. Por eso, en las bienaventuranzas Jesús promete que a los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Volvamos otra vez a las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 7. Mateo capítulo 5, versículo 7. La tercera bienaventuranza de hoy dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor sabe, hermanos, que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? El Señor no puede dar lo que Él no tenga, lógicamente. Entonces, si el Señor nos llama a nosotros a ser misericordiosos, es porque primeramente Él se ha mostrado misericordioso con nosotros. Dice en Efesios capítulo 2, vamos un poco más adelante, en el Nuevo Testamento, libro de Efesios capítulo 2. Vamos a leer versículos 4 al 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Dice la palabra del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, mire cómo describe la misericordia de Dios. Dice, Él es rico, tiene mucha misericordia. Dice, Él que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, ¿qué cosa? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos.
El Señor tuvo misericordia de nosotros, dice, porque estábamos nosotros muertos en nuestros pecados. ¿Qué interés le pudimos haber causado nosotros al Señor? ¿Qué beneficio Él sacaría de nosotros? Ninguno. Pero a Él le complace el tener misericordia de la humanidad. Hermano, eso es algo que Él luego nos demanda a nosotros, que también seamos nosotros misericordiosos. Así como Él ha tenido misericordia de nosotros, nos ha mostrado el camino por el cual tenemos que andar, nos ha rescatado del fango, como dice el salmista, del lodo cenagoso, nos ha rescatado de ahí por su misericordia, pues ahora Él también nos llama a nosotros a tener misericordia. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3. Un poco más adelante, libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice de esta manera: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué lindo, hermano. La palabra del Señor dice: sopórtense los unos a los otros. Sopórtense. Y los que somos creyentes, hermanos, estamos llamados a tolerar, a soportar muchas veces el defecto ajeno. Hay personas, hermanos, que no nos van a caer bien por distintas situaciones. Hay personas que no nos van a caer bien y eso tenemos que reconocerlo. Somos seres humanos. ¿Por qué? Por su temperamento muchas veces, por su carácter, por su forma de ser, hasta por su forma de caminar, por su forma de vestir, por su forma de hablar. Hay personas que no nos van a caer bien, pero ¿qué dice la Biblia? Dice: sopórtense los unos a los otros. Hay personas que a lo mejor no van a obrar como nosotros hubiéramos esperado. Hay personas que no nos van a responder como nosotros queremos. Hay personas a las que les ayudamos y ni siquiera nos van a dar las gracias. Y qué feo, ¿verdad? Tratar con personas ingratas. A nadie le gusta. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Sopórtense y perdónense los unos a los otros. Y aclara el apóstol Pablo diciendo: si alguno tuviere queja contra otro, de la forma en que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Entonces, hermanos, el llamado a ser misericordioso es porque ya alguien tuvo misericordia de nosotros. Dios. Nosotros que estábamos, hermanos, en camino a la condenación, nosotros que andábamos en senda cuyo fin era camino de muerte, dice la palabra del Señor, el Señor nos mostró su luz. El Señor nos ha rescatado. Ya el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y por eso nos llama ahora a nosotros a que tengamos misericordia de los demás. Entonces, en las bienaventuranzas, el Señor dice que somos bienaventurados cuando somos misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios va a tener misericordia también cuando nosotros fallemos. Si usted tiene misericordia de su hermano, de su amigo, de su colega de trabajo, si usted tiene misericordia, Dios va a tener misericordia de usted. Eso es una promesa del Señor. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia. Hay un ejemplo muy interesante del rey David. Vamos a Primera de Samuel, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 7.
un poquito para entender el contexto. El rey de Israel era Saúl y estaba un poco celoso de que David ocupe su trono. En ese celo que tenía el rey, pues intenta matar a David. Y llegamos al versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Mire el contexto interesante. Saúl estaba persiguiendo con su ejército a David para matarlo. David tenía sus soldados también, gente que lo apoyaba, y él estaba escapando y se habían metido a una cueva para refugiarse. Pues dice que llegó y Saúl entró en la cueva para cubrir sus pies. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová. He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente, escuche esto, se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl se había dormido dentro de la cueva, era su enemigo. Y David se acerca despacio, sin hacer ruido, y con su cuchillo seguramente corta un trozo del manto de Saúl. Lo pudo haber matado, era su enemigo. Versículo 5. Después, dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Saúl era el rey. Y él había cortado el manto del rey. Y le dijo a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el rey. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Interesante. David tenía indefenso a su enemigo ahí adentro de la cueva. Y él estaba con sus soldados y el otro estaba durmiendo. David tenía razones para matarlo. Claro que sí, porque si él no lo mataba, él lo iba a matar a él. ¿Verdad? Tenía razones para matarlo, pero David dice, se turbó su corazón y él dijo, no. Dios lo ha ungido a este hombre como rey, yo tengo que respetar eso. Entonces, ¿qué? Su corazón, hermano, fue movido a misericordia. El corazón de David fue movido a misericordia. Aunque él tenía el poder para matarlo en ese momento, no lo hace. Y le prohíbe a sus soldados que le hagan daño, cosa que Saúl despierta y tranquilamente se va. Pues bien, más adelante, hermano, por este acto de misericordia y seguramente muchos otros actos de misericordia que David tuvo, Dios tiene misericordia de David. Mire, más adelante, Dios va a perdonar el pecado de David. Entre los muchos pecados que cometió David, pues, él tomó por esposa a una mujer casada. Él se metió con una mujer casada, o sea, él cometió adulterio. Y lo mandó a la guerra al esposo, a Urías Eteo, ¿verdad? Para que muera a propósito y la señora quede viuda y sea nuevamente, sea su pareja. David cometió un pecado de adulterio siendo rey de Israel. Pues sin duda Dios debió castigarlo duramente,
Dios le reprende, pero no lo castigó con toda la dureza que a lo mejor merecía. ¿Sabe qué? Dios tuvo misericordia de David. Y esto lo dice el propio David más adelante en 2 de Samuel. Mire lo que dice 2 de Samuel. Él reconoce que Dios tuvo misericordia de él en 2 de Samuel, capítulo 22. 2 de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer el versículo 1 y 26. Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 26. Dice el versículo 1, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Mire, ¿cuántas veces en la Biblia, hermano, encontramos que Dios cuidó la vida de David y libró su vida de la mano, dice, de sus enemigos, incluyéndolo a Saúl? ¿Se da usted cuenta, hermano? David tuvo en su momento misericordia de Saúl, pues el Señor tuvo misericordia de David y lo libró de la mano de Saúl. Ahora mire la reflexión que hace el propio David en el versículo 26. Dice en el versículo 26, este es David diciendo, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Hermano, subraye ese versículo 26 en su Biblia. Memorice ese versículo en su corazón y en su mente. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Hermano, si usted tiene misericordia aún de su enemigo, Dios va a tener misericordia de usted. Dios va a tener misericordia de usted. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Por eso, hermanos, es que Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahí, hermano, terminamos de cerrar ese círculo, ¿verdad? Ahí entendemos a cabalidad por qué el Señor nos llama a nosotros a ser misericordiosos. Muy bien. Esta mañana, hermano, hemos reflexionado en 3 bienaventuranzas. A ver, ayúdenme a recordar. Número 1, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay bendición para aquel que es manso de corazón. O como dicen acá, para aquel que no es fosforito. Ay, yo no me junto con ese porque es un fosforito, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que de nada se enoja, que de nada reacciona, de nada arde fuego. No, los fosforitos no entran ahí. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Número 1. Número 2, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Su corazón va a estar lleno, no importa si tiene abundancia o si tiene escasez, su corazón va a estar lleno. Ellos van a ser saciados. Y número 3, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por estas tremendas enseñanzas para nuestras vidas. Queremos, Señor, pedirte humildemente que nos ayudes, Señor, a cumplir tu palabra en nuestro diario vivir. Perdónanos, Padre amado, si a veces no hemos tenido misericordia, si a veces no nos hemos comportado como personas mansas,
sino que hemos querido tomar justicia por mano propia. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces, Señor, en nuestra falta de madurez espiritual, ofendemos, pecamos, y también porque a veces no tenemos hambre y sed de justicia. Perdón, Señor. Mas ahora, Padre Santo, te rogamos que nos ayudes siempre a anhelar tu palabra, a anhelar el poner por obra, Señor, tu consejo eterno. Bendice tu palabra que ha sido leída, que ha sido meditada en esta mañana. Bendice a tus hijos, a todos, Señor, cuantos nos congregamos en tu nombre. Y permítenos, Señor, siempre ser obedientes a tus mandamientos, a tus consejos y a tu palabra. Gracias, Señor. En tus santas manos encomendamos el resto de esta jornada y pedimos que pongas en nuestro corazón el deseo de hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.